El viaje de una sola célula a un organismo complejo es, sin duda, una de las historias más increíbles de la biología. En apenas unas semanas se sientan las bases de una nueva vida, en una secuencia de eventos de una precisión asombrosa. Vamos a meternos de lleno en este proceso fascinante. Miren esto. Al ver estas imágenes de embriones a las 3, 4 y 7 semanas, la complejidad es impresionante. Y pensar que todo, absolutamente todo, arranca desde un único punto. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo es posible? ¿Cómo una sola célula logra organizar esta transformación tan increíble en apenas unas semanas? Ok, este es nuestro plan de vuelo. Vamos a seguir el camino paso a paso. El inicio de todo, cómo se anida o implanta, cómo las células empiezan a tener trabajos específicos y al final, cómo se construye su propio sistema de soporte vital. Y bueno, todo arranca acá. Esta es la primera parada en podríamos decir, el viaje del héroe de nuestra célula. Es una etapa de una velocidad de división increíble y cambios gigantes. Y todo esto pasa antes de que siquiera encuentre un lugar donde quedarse. A ver, el primer proceso clave se llama segmentación. Y aquí pasa algo súper curioso. Normalmente, cuando las células se dividen, todo crece. Pero acá no. El tamaño total no aumenta. Cada vez que se divide, las células que resultan, que se llaman blastómeros, son más y más pequeñas. Pensemos en una pizza. La cortamos en 2, luego en 4, en 8. Tenemos más porciones, pero el tamaño de la pizza sigue siendo el mismo. Exactamente eso. Claro, y con tanta división, todo tiene que estar bien protegido, ¿no? Para eso está la zona pelúcida. Es como una especie de coraza, un escudo temporal. Su trabajo es mantener a todas las células juntitas, protegerlas y, algo súper importante, evitar que el embrión se pegue antes de tiempo o en un lugar donde no debe. Y la velocidad a la que pasa todo esto es de locos. A las 30 horas ya son 2 células. 10 horas después, a las 40, ¡pum!, ya son 4. Para el día 3, ya es un grupito de células llamado mórula y llega al útero. Y un día después, esa coraza, la zona pelúcida, dice, listo, mi trabajo terminó, y desaparece. Deja el camino libre para lo que sigue. Y esta es la famosa mórula. Se llama así porque parece, bueno, una mora. En este punto está viajando por la trompa de Falopio. ¿Y cómo se mueve? Por contracciones del músculo y por unos pelitos diminutos, los cilios, que la van empujando. Ojo, esto es súper importante en la práctica, porque si esos cilios no funcionan como deben, hay riesgo de que se implante ahí mismo, y eso es un embarazo ectópico. Bueno, y ahora viene el primer gran cambio de forma. A la izquierda está la mórula, que es como una pelotita maciza de células. Pero en cuanto llega al útero, empieza a entrar líquido y, ¡puf!, se forma una cavidad por dentro. Esa reorganización la transforma en lo que vemos a la derecha, el blastocisto. Ya no es una bola sólida. Y lo más increíble es que en esta nueva estructura ya hay equipos de trabajo definidos. Ese grupito de células de adentro, la masa celular interna, de ahí va a salir el futuro feto. Y toda la capa de células que lo rodea, el trofoblasto, tiene otra misión, igual de importante. Va a ser la encargada de construir la placenta, todo el sistema de soporte. Entonces, ya transformado y sin su coraza, el blastocisto está listo para su próxima gran misión, la implantación. Pensemos en esto como una maniobra de acoplamiento súper delicada y precisa. Tiene que anclarse a la pared del útero para poder seguir adelante. Y aquí el cuándo es clave. Esto pasa normalmente entre el día 6 y 7, pero no puede pasar en cualquier momento. Hay un periodo súper específico, la llamada ventana de implantación, entre los días 20 y 24 del ciclo. Es el único momento en que el útero hormonalmente está listo para decir, ok, bienvenido. Y la implantación no es que simplemente se pega y ya. Es un proceso en 3 pasos. Primero, la aposición. Es como un primer contacto, muy suave. Después viene la adhesión. Ahí sí, el agarre se vuelve mucho más firme. Y por último, la invasión. Esta es la parte más impresionante, donde el trofoblasto literalmente se abre paso y se mete en la pared del útero para conectarse de verdad. Ok, en cuanto empieza esa fase de invasión, el trofoblasto, recuerdan, la capa de afuera, se vuelve todavía más sofisticado. Se divide en 2 equipos, 2 capas con trabajos súper especializados para poder, por un lado, implantarse bien y por otro, empezar a construir la placenta.
Y aquí están los dos protagonistas. Por un lado, el citotrofoblasto, la capa de adentro. Este es, digamos, el generador. Son células que se están dividiendo sin parar para crear más y más células. ¿Y qué hacen esas células nuevas? Se fusionan y forman la otra capa, el sincitiotrofoblasto. Este es el invasor. Es una masa gigante con muchos núcleos que ya no se divide, pero su superpoder es invadir, abrirse camino en el útero. Y en esta imagen se ve perfecto. La flecha amarilla nos muestra al citotrofoblasto, que es como la fábrica de células. Y la flecha rosa apunta al sincitiotrofoblasto, que es la fuerza de choque, la que está invadiendo el tejido de la madre que vemos en azul. Es un trabajo en equipo perfectamente coordinado. Entonces, lo importante es que el sincitiotrofoblasto no solo se dedica a invadir y ya. Al hacerlo, empieza a crear la conexión para el futuro intercambio de nutrientes. Y quizás lo más clave en estos primeros días, empieza a fabricar una hormona, que lo cambia todo. Esa hormona es la gonadotropina coriónica humana, o HCG para los amigos. Y fíjense en el gráfico. Sus niveles se disparan, suben rapidísimo al principio. Esta es la señal química que el embrión le envía al cuerpo de la madre para decirle, «Hey, estoy aquí, no tengas la menstruación». Es básicamente la primera conversación hormonal entre ellos. Y aquí viene lo interesante. ¿Saben qué es esa HCG? Es exactamente lo que detectan las pruebas de embarazo, tanto las de orina como las de sangre. Es increíble pensar que todo este proceso microscópico, esta invasión celular, genera una señal tan potente que la podemos medir. Ok, ya tenemos al embrión anclado y comunicándose. ¿Cuál es el siguiente gran proyecto en la lista? Construir la placenta. Es un órgano alucinante que va a funcionar como pulmones, riñones y sistema digestivo para el feto por los próximos meses. Y para esta megaconstrucción, el trofoblasto se especializa todavía más. Se divide en dos grupos. El trofoblasto velloso se va a encargar del intercambio. Forma unas estructuras como raíces de árbol, las vellosidades, que es donde va a pasar toda la magia del intercambio. Pero luego está el trofoblasto extravelloso. Este es más aventurero. Su misión es ir más profundo, invadir y remodelar el terreno. Y esta imagen de verdad muestra una de las cosas más espectaculares de todo el proceso. Esas células extravellosas se meten en las arterias de la madre, las arterias espirales, y las transforman por completo. Las convierten de ser tubos angostos y de alta presión a ser unas autopistas anchas y de baja presión. ¿Por qué? Para asegurarse de que llegue un montón de sangre a la placenta, sin problemas. Así que, para resumir un poco, hemos visto cómo desde una sola célula, que se divide pero sin crecer, llegamos a una estructura complejísima que se implanta, que habla con hormonas y que encima se pone a remodelar el cuerpo de su madre para poder sobrevivir. Es un diálogo celular constante, una coreografía perfecta. Todo este viaje por las primeras semanas nos muestra una mezcla increíble de, por un lado, una fragilidad extrema, donde un mínimo error puede detenerlo todo, y por otro, una resiliencia y una programación asombrosas para crear algo tan complejo. Y esto nos deja con una reflexión final. ¿Qué nos dice este proceso tan delicado sobre ese equilibrio, esa danza molecular tan precisa entre ser increíblemente frágil y a la vez tan resistente que es necesaria para que la vida simplemente empiece?